Hola, mi nombre es Edgar Heredia, soy estudiante de la Unidad Educativa Chiquintá, curso por el tercer año de bachillerato en construcciones metalmecánicas y hoy les vengo a hablar sobre las civilizaciones precolombinas. El Imperio Maya. El Imperio Maya fue uno de los mayores imperios en América precolombina. La ubicación geográfica del Imperio Maya es Mesoamérica, zona que abarca la costa del Pacífico hasta llegar a la península de Yucatán, territorio que cuenta con extensos bosques tropicales y que fue el lugar en el que esta civilización precolombina se asentó para desarrollar su sociedad y cultura. Controlaron casi 28.000 kilómetros cuadrados de territorio, en lo que se incluía zonas de los actuales países de México, Guatemala, Honduras y Belice. Gracias a la capacidad que ofrecía por el territorio en el que estaban asentados, pudieron llevar a cabo un eficaz sistema de agricultura y desarrollos importantes ciudades, estados, como por ejemplo Ticán. La agricultura y la ganadería era la principal base de economía maya. En cuenta a la sociedad al inicio, la sociedad maya contaba con un carácter tribal, es decir, eran diferentes familias que compartían un mismo territorio, cultura y lengua, pero con el tiempo, con la expansión del imperio, las poblaciones tribales fueron admitiendo a más personas que no fueran de la misma familia y que además también pudieran trabajar en diferentes sistemas derivados de la agricultura, el cultivo del cacao, de algodón. Así fue como se fueron formando las ciudades de estado. La sociedad maya creía que la vida era cíclica, que se habría creado 5 veces y destruida 4 también. Creían que había vida después de la muerte y de hecho esta era un tema importante dentro de la cultura del Imperio Maya. Creían que el paraíso solo estaba reservado para aquellas personas que habían sido sacrificadas y habrían muerto en niñez o han sido asesinadas. El resto de las personas que morirían iban directamente al Kibán. Por este motivo, dentro de la historia del Imperio Maya, nos encontramos con la existencia de sacrificios humanos durante los rituales. Algo que pasa ellos era ayudar para que alguien tuviera una vida plena y satisfactoria. Durante la muerte, todos los rituales y ceremonias religiosas se harían a cabo en los templos que habían elegido en homenaje a los dioses. Calendario maya. Los mayas también han hecho un aporte a la cultura con el calendario de las civilizaciones precolombinas y de hecho considerado como un mayor logro cultural con una gran precisión de distintas formas de contar. Imperio Azteca. El Imperio Azteca o los aztecas mexicas fueron una civilización que existió entre los años 1325 y 1521, ubicado en la región del actual México, zona central del sur, que es América Central. Dicha civilización desarrolló a lo largo casi de 200 años una cultura influenciado en el desarrollo de diversas culturas actuales. La cultura azteca se caracterizaba por una cultura bastante especial y rigurosa, como por ejemplo en el caso de las mujeres, las cuales eran consideradas menos que el hombre, debían de obedecer, guardar silencio y dedicarse al hogar. En el caso de los hombres, eran encargados de dar honra a sus dioses sirviendo en sus templos, debían recibir educación militar, participar en combates y educar a sus hijos mayores. Para prepararlos, su arquitectura debía siempre realizar el arte y la religión azteca. Por otro lado, se basaba en el respeto, la honra y la educación. Para todo marchaba bien. En cuanto a la economía azteca, basada principalmente en la agricultura, cultivaban frijol, maíz y criaban pescados. En similitud con los mayas, los aztecas creían dioses provenientes de la naturaleza, como el sol
y también realizaban sacrificios humanos. Cultura inca. En la región andina, los incas dominaban extensos territorios. Entre los siglos XIV y XVI, priorizaban la organización comunitaria de las actividades productivas que se proyectaron imponentes construcciones de palacios, templos y caminos. Las fuentes arqueológicas confirman que los incas provenían de regiones cercanas al lago Titicaca y que se instalaron en el Valle Central peruano en el siglo XIII. Así lucharon contra otros pueblos en el control de las tierras fértiles y posteriormente fundaron su ciudad, capital del Cusco. Durante el siglo XV, los incas ampliaron sus conquistas e impusieron su poder sobre los actuales territorios de Ecuador, el Perú, Bolivia, el norte de Chile y el noroeste de Argentina. La ciudad del Cusco se convirtió en un centro administrativo y se estableció el imperio Inca o Tahuantinsuyo, que significa 4 partes en quichua, precisamente las tierras conquistadas, diversas en 4 regiones: Oshushu, Chichán y Shushu al norte del Cusco, y Tinshushu en la región central del Pacífico, Atinshushu en la región central montañosa y Colianshushu en el sur de la ciudad capital. El ejército inca fue denominado fundamental al lanzar las conquistas militares y para establecer alianzas estratégicas con los pueblos sometidos. Se encargaban de evitar levantamientos rebeldes y de supervisar la construcción de fortalezas que servían para prevenir ataques de enemigos. El imperio inca era teocrático porque la máxima autoridad era el inca, soberano absoluto del origen divino. Era considerado descendiente directo del dios Sol a través del Manco Cápac, fundador de la monarquía, centralizada toda la administración del imperio. Su única voluntad establecida en las normas inca elegía a su heredero entre sus hijos, situación que podría provocar rivalidades en las sucesiones. Por ejemplo, tras la muerte repentina del inca Huayna Cápac, sus hijos se enfrentaron violentamente por los derechos de la herencia. En la misma época en que los conquistadores españoles llegaron a Perú. La sociedad inca se basa en principios de redistribución. La redistribución se practica dentro del Ayllu y consistía en la ayuda mutua que se ofrecía a sus miembros. Por ejemplo, todos los integrantes del Ayllu colaboraban en la construcción de viviendas o en los trabajos de siembra y cosecha. La redistribución comprendía al reparto de excedente por parte del Estado incaico. Por ejemplo, en caso de malas cosechas, el Inca enviaba productos alimenticios a las regiones afectadas. Los incas veneraban a muchos dioses, entre ellos el más importante era Viracocha, dios civilizador que había regalado a la humanidad la palabra, la agricultura y el tejido. Luego de terminar su obra, se habría alejado y perdido en el mar, entre otras divinidades. Isha era la luna y esposa del sol.